hablar de lo que tiene que ver con el crimen de Fernando Báez Sosa. Ya pasó más de un mes. Mañana, luego de 2 días feriado, puede haber alguna novedad en el plano judicial, pero hoy, quien fue la novia de Fernando, hablamos de Julieta Rossi, publicó un hilo en Twitter, por supuesto que emociona, pero que al mismo tiempo da tristeza, que conmueve. Es una joven a la que le mataron a su novio, con el que tenían casi un año de relación. Si les parece, compartimos algunos de los posteos que realizó Julieta en la jornada de hoy. Dice: les juro por lo que más quiero en el mundo que de sus caras nadie se va a olvidar. Arruinaron vidas y se va a hacer justicia. Y ahí comenzó a poner fotos de los 10 imputados en la causa. Uno por uno los fue mencionando y colocando su foto en la red social. No es menor, por supuesto, hablamos de la novia de la víctima de este crimen horrendo que ocurrió en la ciudad de Villa Gesell. Pero para analizar un poco más la situación, estamos aquí en el estudio junto con Jorge Cateri, que es psicólogo, y con Gastón Steller, que es criminólogo. Gracias a los dos por estar acá. Gracias por y lo que me pregunto al ver esto es, por un lado, bueno, ni hablar, digo, el sufrimiento de esta joven posiblemente incluso necesite, ¿no?, una ayuda para poder sobrellevar la situación. Pero si voy al plano de los imputados, ¿qué pasa por la cabeza de ellos para que sigan hermanados, unidos en este pacto? Digo, ¿tanta influencia tiene el abogado sobre ellos que les dice no hables? O, digo, ¿en algún momento tiene que romperse o no? Bueno, hay varias condiciones, digamos, para que pueda ocurrir algo así como un pacto de silencio, ¿no? Pero ante todo quiero referirme a esto con toda la prudencia del caso en relación a que estoy ofreciendo algún tipo de hipótesis para pensar acerca de esta situación sin conocer ni haber escuchado más que los audios, pero a ninguno de estos sujetos individualmente. En este sentido me voy a referir, digamos, con algunas características, tanto como psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Argentina, como investigador de Sociología de la Educación en la UBA, porque creo que hay algo que hace, por un lado, a la banalización de lo ocurrido. En segundo lugar, algo con respecto a la escisión en donde un grupo masificado se siente ajeno. En un momento apareció lo que técnicamente nosotros llamamos un significante, una palabra plena, que fue caducó. Sí. Caducó es algo que tiene que ver con una caída de algo más allá de una responsabilidad subjetiva, que revela esa enunciación, va a decir, revela esa posición de algún modo, pero para que se sostenga el pacto de silencio tiene que continuar algo de la masa, en donde tiene que haber un líder, que en este caso perfectamente podría ser Tomei, el abogado, claro, perfectamente podría funcionar en este momento como un líder que sostiene esa unidad y una identificación interior dentro del grupo, que yo lo compararía para comprender cómo funciona, digamos, el pacto de silencio, es como una solidaridad enajenada. Vale decir, una solidaridad negativa, claro, para decirlo de algún modo. Es demasiada solidaridad, digamos, ¿no? Es una solidaridad que desconoce o que intenta desmentir la responsabilidad subjetiva, claro, para sacarse de encima, además, un mal mayor y siniestro que pesa sobre ellos. Sería una especie de, es mejor creer que somos todos, que de esa manera no fue ninguno, a hacerse cargo de lo que cada uno hizo. Hacerse cargo justamente de lo que cada uno hizo es esta responsabilidad subjetiva, claro, que no puede estar en juego dentro, mientras que esté en juego, claro, la defensa masificada, digamos, claro, ¿no? Como pacto de silencio, sí, en ese sentido. Ahora, le pregunto al criminólogo, esta metodología en la defensa, este tipo de accionar, ¿se condice con lo que ustedes estudian también? Digo, ¿está relacionado en un punto? A ver, quiero hacer una pequeña corrección. Yo soy criminalista, no soy criminólogo. Ah, perfecto. O sea, yo voy al cómo, cuándo, dónde y quién y le dejo a los licenciados Está muy bien. el por qué. O sea, para no meterme en los terrenos, para no generar conflictos de intereses. A ver, desde el punto de vista de la estrategia hay que ver, tener en cuenta que todavía faltan medidas de prueba por producirse, otras que todavía muy no están dando resultados. Además, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque el Estado es el que tiene que probar la culpabilidad de ellos. Y me refiero a la culpabilidad no desde el sentimiento de culpa, de la empatía o de la visión retrospectiva de lo que hicieron, sino de atribuirle ese delito a estos individuos.
Entonces, como hay todavía elementos de prueba que no fueron aportados a la causa, porque lleva un tiempo de producción, sí. Porque en este caso necesitamos resguardar lo que nosotros llamamos la cadena de custodia. Claro. Porque si yo violo esa cadena de custodia y ese elemento de cargo, que es el que aporta el Estado, resulta ser violado en alguno de sus pasos, esa prueba se cae. Ahora, déjame recordar cuáles son los estudios para la gente que nos está mirando también. Falta saber de quién es la zapatilla del golpe. Eso se llama una prueba escopométrica, ¿no? Escopométrica. Es una pericia escopométrica. Que esto va a estar la semana que viene, listo. Y luego las pruebas de ADN también, claro. Tanto en la ropa como en las zapatillas de estos jóvenes. Claro, porque en realidad la escopométrica me va a permitir a mí determinar, mediante una comparación de características técnicas, físicas y de medición, de cuál es la zapatilla que queda la impronta en el cuerpo de Fernando. Después necesito un segundo paso, que es determinar quién la usó. Porque yo tengo identificado el calzado. Ahora, pues, ¿quién fue el que dio esa patada? Si hay 3 que calzan 42 y la zapatilla es 42, cualquiera de los 3 lo pudo haber usado. Claro. Necesito otros pasos posteriores para atribuirle el uso de esa zapatilla. Y después el tema de la sangre, el ADN. El ADN nos va a permitir determinar si en las prendas de Fernando, o mejor dicho, de los imputados, hay sangre de Fernando. Claro. No sea cosa que haya sangre de un tercero que no es Fernando, como el amigo, que sea de un amigo también. o de otra pelea previa. Entonces, si yo tengo mi prenda embebida en sangre, quiere decir que tuve contacto con la víctima una vez que ya fue lesionado. Entonces ahí empiezo a atribuirle a cada uno la responsabilidad en ese hecho, porque recordemos que hay a los primeros que actúan a modo de poner a la víctima en estado de indefensión. Después viene el segundo grupo, que es el que ataca, los que intentan separar, los que golpean a los amigos. Es complejo, claro. Por eso desde el punto de vista de la estrategia yo creo que el abogado está esperando que se reúnan todas las pruebas, contar con todos los elementos y decirle a cada uno, ahora vamos por esto, vamos por lo otro, y cuando entre el conflicto de intereses entre ellos, lamentablemente para ellos se va a tener que abrir la defensa. Ahora, esto se lo pregunto a los dos, digo, es una opinión, una idea que se me cruza. Cuando escuchamos a una sociedad que llena una plaza diciendo son los 10 culpables, son los 10 responsables, queremos a los 10 tras las rejas toda la vida, la realidad es que objetivamente y para la justicia no va a ser lo mismo el rol de los 10. No, aunque como sociedad querramos que haya una justicia eterna y ejemplificadora. Hay que ir con la ley. Hay que dividir la causa. La causa tenemos la causa mediática y la causa social de la causa judicial. En la causa judicial yo necesito los elementos de convicción que ya sea un tribunal, un juez o un jurado va a determinar la culpabilidad y la responsabilidad de cada uno. Desde la sociedad ya están condenados. No habría ni siquiera necesidad de hacer un juicio, porque los mandan a la hoguera a los 10. Pero vivimos en democracia, gracias a Dios. Totalmente. Por eso necesitamos que los tiempos traten de ser lo más parejos posibles. La sociedad no entiende, muchas veces la víctima tampoco, que las pruebas tienen un tiempo de producción, porque yo necesito resguardarla. Claro. Entonces, esos dos caminos, que suponen dos sendas paralelas, se van a empezar a separar. La sociedad que quiere una respuesta ya, y la justicia que tiene respuestas más lentas. Por eso necesitamos que cada uno determinar cuál es el rol. Yo, primero, viendo los videos, y sin entrar en el terreno del licenciado, no puedo determinar con una imagen de un abrazo que ellos salieron con la intención de festejar que mataron. Entiendo. Necesito un estudio criminológico, psiquiátrico, psicológico, con un gabinete en cada uno de los penales, que a mí me va a determinar, de acuerdo a lo que se quieran abrir ellos, porque si ellos no se quieren abrir, para el profesional va a ser difícil llegar al porqué de ese delito, que con ese porqué, más todo lo otro que ya prácticamente está más que acreditado y probado, el juez o el tribunal va a tener todos los elementos para aplicar a cada uno lo suyo. Claro. ¿Jorge? Sí, efectivamente coincido mucho con lo que dice. En parte hay algo central respecto de la constitución subjetiva, en donde la ley es lo que marca una diferencia en relación con la venganza. La ley ocupa el lugar de un tercero. Y está bien que así sea, Y está bien que así sea. Digo, la estigmatización puede ser de toda una plaza diciendo son todos iguales, o puede ser todos los rugbyers son violentos y se estigmatiza algo de un modo que es muy peligroso y se estigmatiza de un modo que es muy riesgoso para la sociedad en su conjunto. A mí me gustaría decir dos cosas que tienen que ver con algo de una potencial ruptura de este o de cualquier otro pacto de silencio, que yo en general lo nombro con 3 R's, ¿no? Para decirlo muy sintéticamente.
Uno es la ruptura de una identificación que cierra, ¿no?, las filas en relación al temor, digamos, de lo que va a ser hacerse responsable de esto. Por otro lado, el resquebrajamiento, ruptura, resquebrajamiento y recupero. Ruptura de la identificación, resquebrajamiento de esa estructura de masa y el recupero de una posición subjetiva responsable, es decir, hacerse cargo de una posición individual propia de cada uno. Esto es lo esperable, digamos, que ocurra. Ahora, los próximos días, bueno, serán claves. La Cámara además tiene que decir si da marcha atrás con la prisión preventiva o no. Le pregunto al licenciado en psicología, ¿usted cree, digo, yo sé que estamos haciendo hipótesis, pero que este pacto se va a romper pronto? Digo, ¿es muy difícil mantenerlo? No es difícil en la medida que se sostenga la cohesión de lo que técnicamente nosotros llamamos lazo social. Lazo entre los componentes de esa pequeña masa, de ese grupito de personas. Y fundamentalmente, si se sigue sosteniendo hasta que se produzca lo que acaba de decir el doctor, de la ruptura de intereses en común y se produzca esa ruptura entre ellos, en tanto esté sostenido por la figura de alguien que ocupa el lugar de un ideal, vale decir, un líder, que en este caso puede ser sostenido, digamos, por la figura del abogado o alguno de ellos, digamos, en ese sentido. Sí. Hasta que eso no ocurra, no se fractura. Gastón, no sé qué opinas vos. Sí, con respecto a la ruptura del pacto de silencio, se va a romper desde el primer momento en que tengan que poner cada uno su propia defensa. ¿Por qué digo esto? Porque si tengo 8 personas que están procesadas y detenidas, en algún momento iba a tener intereses encontrados, es decir, que para beneficiar a uno... Más con las pruebas listas. Exactamente, con todo el plexo probatorio que tenemos. Si yo quiero beneficiar a uno, sacar a uno más, ya tengo 2 afuera, quiero sacar a uno más, tengo que ir contra los otros 7 que me quedan adentro. Entonces, no voy a poder ejercer debidamente mi rol de defensor cuando para liberar a uno tengo que perjudicar al otro. Porque no vas a dejar a gente que no debería estar en prisión por no romper ese bloque, ¿no? A ver, yo creo que van a estar todos en prisión por esta presión social que hay, porque ningún juez se va a arriesgar, estos 8, a firmar una prisión domiciliaria para que esperen el proceso. Yo siempre digo que los hechos se esclarecen y se resuelven. Se esclarecen desde el punto de vista probatorio, ya lo tenemos esclarecido, con todos los elementos que hay. Falta la resolución. La resolución es asignarle a cada uno el rol y la pena que le corresponde por el rol que tuvo en el crimen. Decir que salieron a matar, yo no creo que hayan salido a matar. ¿Mataron? Sí.